Bueno, pues son estas las de Francia, unas elecciones que tienen en vilo a toda Europa. Ya se conocen los candidatos que van a competir en esa segunda vuelta, 7 de mayo, por quedarse con la presidencia de este país. Queremos analizar más a fondo esta noticia, así que saludamos a nuestro invitado para el tema, Miguel Gómez, profesor y director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Profesor Gómez, buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, esto está muy interesante. Tenemos aquí entonces a la ultraderecha versus un político de centro, podríamos definirlo así. Pero me gustaría que empezáramos a hablar por el fenómeno que ha sido Emmanuel Macron, porque es un candidato absolutamente joven, lo decía la nota, sin partido político, marcado en las encuestas, lo sabemos, pero muchos no esperaron que fuera a llegar a segunda vuelta. ¿Esto habla de qué? ¿De un electorado que está cansado de los partidos tradicionales? Sí, en realidad lo que hay que tener en cuenta aquí son varias cosas. Primero, el Partido Socialista lleva años teniendo una fractura interna entre la corriente, digamos, más socialista y la corriente más liberal, y el partido de derechas también tiene una fractura sobre la base de liderazgos, digamos, que entre ellos Sarkozy, que lo que han hecho es estar marcados por los asuntos de corrupción. Entonces, al final lo que tenemos que ver es que Macron lo que ha hecho es usar un contexto y lo ha sabido leer con mucha inteligencia, porque lo que ha hecho es intentar entrar en un escenario dividido. Entonces, sí, en el fondo los problemas de los partidos tradicionales le han facilitado el camino, pero no solo eso, también su propio carácter y el hecho de que tiene, digamos, un cierto carisma, es como el niño, digamos, el niño estelar que había sido aportado por Hollande a la política, y también es un personaje que se ha vendido como externo a la política. ¿Qué tanta acogida tiene, por otro lado, el discurso de Marine Le Pen de quizá retirar a Francia de la Unión Europea? Porque digamos que ese será como su caballito de batalla en lo que le quedan estos 15 días para ya esa segunda vuelta. Sí, en realidad es un discurso que viene de la trayectoria del Front National, pero en realidad lo que probablemente vaya a pasar es que va a edulcorar un poco su discurso para intentar apelar al votante de derechas un poco desilusionado por Fillon, pero en el fondo lo que hay que tener claro es que ella ha intentado, digamos, transmitir un mensaje mucho más suave que, por ejemplo, su padre que había pasado también a segunda vuelta en 2002, claro. Y lo que hay que ver es que el electorado francés también no se ha creído esa transformación del partido y de la candidata, sino que también lo que está haciendo Marine Le Pen es aunar o juntar a la gente en contra suya, por lo cual ese proyecto de transformar el partido se ha quedado a medias. Por el lado de Emmanuel Macron, ¿en qué debería centrar su discurso? Porque muchos analistas dicen que durante la campaña él lo que hizo fue, digamos, transmitir un mensaje de optimismo, de esperanza, pero que nunca dijo claramente cómo pensaba cambiar esa Francia si llegase a quedar en sus manos. Sí. ¿Cuál es el discurso que tiene que abanderar ahora? Bueno, en realidad es una muy buena pregunta, porque justamente en uno de los debates le acusaron de estar siempre de acuerdo con todo el mundo. Lo cual deja ver que él ha sido un poco oportunista y hasta hace un mes no tenía realmente programa electoral. Lo que deja ver es que él ha intentado tomar ideas tanto de la derecha como de la izquierda, ha intentado arañar votos en ambos lados, y el discurso que él ha propuesto es un discurso de reforma, pero en el fondo en Francia ese discurso todo el mundo le gusta, pero todo el mundo sabe que es muy difícil llevarlo a cabo. Es el mismo discurso que tenía en su momento Hollande, es el mismo discurso que tenía Sarkozy, es decir, que es la transformación, pero la transformación en este caso que supuestamente iría más lejos, cosa que el electorado, digamos, de izquierdas tradicional no se cree. ¿Está Francia preparado para una presidente mujer? Probablemente sí, pero ¿Sí? En todo caso no Marine Le Pen, eso está claro. Ah, muy bien, mujer, pero que no sea justamente Marine Le Pen. Sí, yo creo que Marine Le Pen... O sea, que usted le apuesta que Macron va a ser el presidente. A ver, en el fondo todas las encuestas apuntan a que sí. Lo que está claro es que no hay que tampoco dar por ganada ya la elección, es decir, Macron tiene todo a su favor, pero Marine Le Pen también va a jugar esa carta un poco de transformar el mensaje. Y también ya hay esa fractura de la derecha que le está ayudando a que cierto electorado, digamos, más cristiano, más tradicional, más, digamos, conservador, tal vez pueda seguirla, pero en el fondo, seamos sinceros, las posibilidades están más bien del lado de Macron. Sí. Bueno, ya en el escenario hipotético de que Macron ganara ya esta segunda vuelta, se convirtiera en el presidente de Francia, ¿cuáles son las implicaciones de tener un presidente sin partido? Se lo pregunto de cara al Parlamento. Sí, en realidad eso creo que es lo más grave de la situación. Macron tiene un desafío, es tener una mayoría parlamentaria, cosa que va a ser muy complicada y que además probablemente no suceda,
porque los dos partidos mayoritarios, digamos el Partido Socialista, el partido también en lo que es los republicanos hoy día, el antiguo UMP, es probable que se vayan a recomponer y vayan a buscar otros liderazgos para renovarse de cara a estas elecciones. Pero no solo eso, sino que en el fondo las elecciones presidenciales se juegan sobre unos temas distintos a las legislativas, por lo cual efectivamente yo diría que hay un riesgo claro de cohabitación, lo que se llama en Francia cohabitación, que estén un presidente de un borde político y un primer ministro de una posición política diferenciada. Si llegase a pasar algo, esperemos que no, pero si llegase a pasar algo en materia de seguridad de aquí al 7 de mayo, me refiero a terrorismo nuevamente en Francia, ¿esto podría inclinar la balanza hacia Marine Le Pen? No lo creo, porque el último atentado que hubo parece que no ha tenido tanto impacto en la digamos, tendencia electoral de las personas. Además, se podría decir que hubiese tenido impacto o tendría impacto si hubiese sido el único atentado, pero Francia ya lleva como, pues, digamos, varios años con atentados, por lo cual ya hay una cierta, digamos, trayectoria de, se podría decir, cuasi banalización. Entonces, dudo mucho que eso cambie al electorado, además de que el electorado tiene muy claro, sobre todo el electorado, digamos, de centro-derecha, digamos, y centro-izquierda, que Le Pen no es el mejor mensaje de cara tanto la bolsa como el proyecto europeo como la competitividad francesa. Por lo cual sí podría impactar, pero sería más bien impactar en términos de abstención o votos blancos, no tanto gente que le vaya a votar a ella. Bueno, pues interesante, estamos atentos, esto todavía no termina, por el contrario se pone cada vez más tenso, pero ahora interesante hacer ya este análisis con los dos candidatos que están firmes allí, pues para convertirse uno de ellos en el nuevo presidente de Francia, Miguel Gomis, profesor y director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes.